Bueno, pues se supone que ya estamos live. Voy a mirar rápido la página para estar segura que todo esté corriendo bien. Y sí, estamos live. Vamos. Hay siempre un poquito de delay, así que si ven que no, si hacen alguna pregunta y no se las contestamos de inmediato, pues ya saben que es que las estamos leyendo. Qué bueno, bienvenida a todas y todas las personas que nos escuchan. Vamos a darle unos minutitos a que se vayan conectando, aquellas que les acaba de entrar la notificación de que ya estamos live. Ujú. Perfecto, ya veo que siguen subiendo los números. Mientras tanto, aquellas personas que es la primera vez que se conectan, pues voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la Ruta de las Mujeres. Como quiera, toda la información la pueden conseguir en nuestras páginas, que si no se conectan a tiempo, pues ya saben. Nosotras somos un proyecto de apoderamiento político, una iniciativa de Proyecto Matria, que buscamos pues brindar herramientas y diferentes recursos a las personas votantes para que puedan hacer un voto más a conciencia y ejercer un voto más informado en las próximas elecciones desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, aparte de diferentes estrategias que estamos utilizando como talleres virtuales que creo que ya han visto, pues también tenemos estos micros talleres, que es una forma de tocar temas de una manera más puntual y temas específicos que hemos visto que han sido relevantes en las discusiones del proceso eleccionario recientemente. Y pues esperemos que les sean de utilidad para que ustedes puedan ejercer ese voto a favor de la equidad en las próximas elecciones y se sientan todas las personas pues más seguras y sobre todo también las mujeres para poder insertarse en esos procesos políticos que no necesariamente son partidistas. Y recalco nuevamente que la Ruta de las Mujeres es un proyecto de apoderamiento político no partidista, así que nosotras aquí no estamos endosando ninguna candidatura. Simplemente tratamos de hacer un análisis más crítico desde la perspectiva de género y de derechos humanos de la diferente información que estamos recibiendo constantemente. Entonces vamos a iniciar. Hoy tenemos como invitado a Juan Caraballo Resto, que es antropólogo de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy estamos con el tema de la fe y el discrimen y cómo podemos desmontar el discurso. Entonces vamos a estar hablando un poco más de esos temas, cómo se relaciona la religión con la política hoy día, los diferentes discursos que hemos estado escuchando de candidatos y candidatas en los debates o en las sus publicaciones o en sus conferencias de prensa y cómo realmente, de dónde realmente vienen estos discursos y qué es la agenda que tienen diferentes personas candidatas pues detrás de esos discursos. Y pues bueno, bienvenido Juan, si quieres te puedes presentar y gracias. Pues gracias Isabel por la invitación y a Ruta de las Mujeres también. Me parece que es un espacio sumamente necesario en este tiempo donde ya estamos a menos de un mes para llevar a cabo nuestras elecciones generales. Así que en todo lo que podamos pues, colaborar a favor de la equidad de nuestro pueblo, pues ahí estamos enlistados. Así que gracias por esta invitación. Claro, por supuesto. Y vamos a empezar, Juan. Quiero primero que les explique a las personas de qué es la antropología o de verdad brevemente desde dónde es que está viniendo tu análisis. Mira, la antropología es una rama de las ciencias sociales que en el contexto puertorriqueño de Estados Unidos está dividida en cuatro subcampos. La antropología biológica o física, nuestros cuerpos narran una historia y el propósito es reconstruir esas historias a la luz del análisis de nuestra corporalidad. El segundo podría ser enumerado como la arqueología o la antropología arqueológica, que es el estudio que persigue la reconstrucción de nuestras historias humanas a partir del análisis de nuestros restos materiales, ya bien sean muebles o inmuebles, ¿verdad? Edificios, incluso hasta nuestra misma basura, da cuenta de quiénes somos nosotros y nosotras y cómo vivimos, ¿no? La antropología lingüística, el lenguaje, ya no solamente estudiado desde un punto de vista de definiciones o léxico, o desde un punto de vista estrictamente, digamos, literario, sino también como una herramienta social, ¿verdad? Que no solamente las palabras comunican ideas, sino que las palabras también labran realidades. Las palabras dan cuenta de cómo nosotros y nosotras
y nosotros ordenamos la realidad, ¿verdad? Y yo creo que un poquito de eso vamos a hablar hoy. Y sobre todo, pues la antropología cultural, la cultura entendida como no solamente folclore, costumbres, tradiciones, sino también como nuestra cotidianidad, precisamente ese ordenamiento de nuestra realidad social cotidiana que cambia de tiempo en tiempo y se reinscribe constantemente. Así que, dicho, ¿verdad? De una forma pues bastante sencilla, pues la antropología plantea el estudio, el análisis de las creaciones humanas, ya bien sean los cuerpos, ya bien sean los materiales, los objetos, ya bien sea el lenguaje o sea la misma cultura. Así que es desde esa trayectoria que entonces parto a esta conversación contigo. Sí, gracias, Juan. Y entonces, ¿cuál es el rol que ocupa la religión, verdad, en nuestros espacios de relación, en la sociedad, desde un punto de vista, pues ya de lenguaje o cultural? Pues mira, la religión, yo creo que es importante entonces partir afirmando que la religión no es un producto preempacado, las religiones no son cosas, ¿verdad? Tú no posees en la mano la totalidad de una religión, eh, tú no hablas con una religión, sin embargo, hablamos con las personas, ¿verdad? Nos tratamos entre seres humanos. Así que en ese sentido, no hay una sola forma de vivir la experiencia religiosa, mucho menos de interpretarla. Hay una complejidad, hay una diversidad de formas de vivir y de experimentar las experiencias religiosas, ¿no? Por lo tanto, si fuéramos a atender cuál es el rol o cuáles han sido los roles de la religión en Puerto Rico, pues tendríamos que igualmente dar cuenta de esa complejidad. Han sido varios. Y en el contexto político, pues van desde la creación de partidos políticos explícitamente religiosos, como pudo haber sido el Partido de Acción Cristiana, el conocido PAC, en la década de los 60 aquí en Puerto Rico, hasta partidos políticos de corte, digamos, secular o laico, no afiliados a ninguna religión en particular desde su oficialidad. Sin embargo, que sí en unos momentos muy puntuales en su búsqueda por hacerse con control y poder político, pues digamos que recurren a Dios y le instrumentalizan como una estrategia política, ¿no? Como una estrategia para ganar votos, para conservar o aumentar unos poderes en unos momentos de tensión o de discusión política en el país, para despistar quizás a veces algunos momentos o algunos escollos que le puedan resultar problemáticos al gobernante o al legislador o al juez. Así que va de lo más explícito a veces hasta lo más ambiguo y tácito y no declarado, ¿verdad? Sin embargo, también habría que decir que desde el contexto de nuestra sociedad civil en la isla, también hay expresiones de esa complejidad. Y afirmar entonces que Puerto Rico, nuestra trayectoria histórica en la isla, también está saturada, está llena de muchísimas instancias en las que colectividades religiosas se han involucrado en muchísimos esfuerzos de acción a favor de equidad y de justicia social. Así que ahí tendrías, por ejemplo, oportunidad de apuntar muchísimos esfuerzos ecuménicos que se han llevado a cabo en la isla. Cuando hablamos de ecumenismo, estamos hablando de tradiciones cristianas que trascienden sus fronteras o sus trincheras denominacionales y se aunan a favor de un fin común para la población. Me viene a la mente, por ejemplo, la lucha a favor del pueblo de Vieques y sacar la Marina en el año 2000. El ecumenismo en Puerto Rico fue un elemento muy importante en aquel entonces. Podríamos también hablar de prácticas y de encuentros interreligiosos, donde ya no solamente hablamos de cristiandad, sino que también hablamos de una pluralidad de religiones y personas, hombres y mujeres y personas también no binarias que en algún momento dado van más allá de sus linderos propios religiosos, ¿verdad? De confesión propia y se aglutinan, se unen, se eslabonan a favor también de ciertos proyectos de plenitud de vida para la humanidad. Y en Puerto Rico también podríamos dar cuenta de ello. Por ejemplo, podríamos aludir a un grupo que aquí en Puerto Rico a partir del 2013 comienza a figurar, precisamente configurado por mujeres, que es el colectivo interreligioso de mujeres aquí en Puerto Rico. Podríamos también nombrar, por ejemplo, y particularmente a partir del 2017 con los huracanes Irma y María, muchísimas instancias de solidaridad, de acción en mutualidad que muchísimas congregaciones religiosas en la isla llevaron a cabo
para ayudarnos como población en un momento donde el Estado precisamente estaba hueco y estaba totalmente ausente, pues precisamente dar un paso adelante y colaborar en que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, especialmente en los espacios de mayor necesidad, pudiéramos salir a la superficie y tomar aire. Y vivirnos de formas dignas y plenas en un momento de gran necesidad nacional. Y también podríamos incluso, y deberíamos también hablar de activismo socio-religioso queer, que en la isla tiene una larga trayectoria, donde personas no heterosexuales, pero ciertamente vinculadas a colectividades religiosas, también han sido y han asumido unas voces muy, muy importantes y han llevado a cabo unas acciones muy puntuales en favor de los reconocimientos de los derechos civiles de las minorías sexuales. Así que quizás para algunos de nosotros o quizás para algunas de nosotras y nosotros, pues cuando escuchamos de religión, pues rápidamente podríamos recurrir a unos estereotipos o a unas imágenes que tienen razón de ser a lo largo de nuestra historia respecto a lo que es ser religioso, entre comillas, o lo que se supone es un sector religioso. Pero yo creo que sí, como tú decías al principio, lo que nos convoca es el análisis crítico para precisamente llevar a cabo unos comicios que redunden en ganancia para el país. Pues estos estereotipos hay que interrogarlos y comenzar a vivirnos o a interpretarnos desde la complejidad desde la cual ya vivimos. Y ciertamente esa complejidad pues subyace a la práctica religiosa y los numerosos roles que diversas colectividades religiosas han asumido en la historia de nuestro país. Sí, gracias Juan. Y como estabas explicando, pues realmente pues hay muchos grupos religiosos, ya sea de acción civil o diferentes maneras de asociarse, que sí uno lucha a favor de la justicia social o de la equidad, pero sin embargo hemos visto que en el clima político la religión o la fe, unos discursos como de fe, se están utilizando para discriminar hacia las mujeres o las personas de las comunidades LGBTQI+. Entonces yo te pregunto, ¿de dónde vienen estos discursos que vamos a ver así, se disfrazan desde el respeto a las diversidades, pero que realmente se conoce que lo que se está llevando es una discriminación hacia ciertas personas y su manera de existir? Viene desde unas estrategias políticas de cara a unas elecciones, donde y particularmente unas elecciones tan específicas como las que nos vienen ahora en noviembre, ¿no? Donde hay una fragmentación tan amplia que en Puerto Rico históricamente no ha sido necesariamente la tendencia, ¿verdad? Y donde ya cada candidato o cada candidata busca lógicamente hacerse con la mayor tajada del pastel, pero sabe también a qué tipo de lector o a qué tipo de electora apela y por consiguiente a qué tipo de elector y electora no y a cuál le corresponde todavía convencerle para que salga de su casa en este contexto de pandemia, llegue a un colegio electoral y emita su voto, ¿no? Así que cada partido, cada candidato, cada candidata habrá hecho su estudio respecto a qué por ciento de la población o a qué parte de nuestra población puede resultarle palatable. Y de ahí que entonces se articulan unas estrategias. Hay directores de campaña, hay asesores, hay asesoras, y hay personas que una vez ya tienen la meta del nicho poblacional al cual llegar, entonces se estrategiza, se desarrolla toda una estrategia de campaña. Y ahí se comienza a armar una serie de discursos que se entiendan, pueden resultar amables, pueden resultar interesantes, pueden resultar inquietantes para unos sectores de nuestra población en una diversidad de temas. Y el género y la sexualidad ciertamente no está exento de ello. Así que en las pasadas elecciones, por ejemplo, donde teníamos ciertamente a los partidos tradicionales, teníamos al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular Democrático, al Partido Independentista Puertorriqueño, pero teníamos también al PPT, teníamos a dos personas que eran candidatos y candidatas independientes, que era Manuel Sidre, y teníamos a Alexandra Lúgaro, el Partido Nuevo Progresista, que por ejemplo históricamente en nuestra historia política no está siendo del 40% de los electores totales del país y las electoras totales del país, pues sabía que iba a tener un gran reto para hacerse con el control político. De ahí que hubiese tenido una campaña eleccionaria
que hubiese tramitado, que hubiese transaccionado con unos sectores religiosos muy conservadores del país y se produjese eso que eventualmente se llegó a conocer como el voto moral. Se hizo una plantilla específica con nombres y apellidos de los diversos partidos políticos de nuestro país, y la exhortación, el slogan del voto moral era que no votásemos por colores, sino por valores. Y ahí estaban, pues estaba el ex gobernador Ricardo Rosselló, estaban muchas de las personas que poco a poco a lo largo de este cuatrienio pues han sido acusadas de malversación de fondos o de corrupción, y que hoy por hoy pues o están en cárcel o están en procesos de vistas judiciales para ello. Así que el consabido voto moral pues a la larga ha probado ser un voto por corrupción. Ha resultado ser un voto fallido, o por lo menos que ha generado un estado fallido. Así que este tipo de discurso se arma en vista de una estrategia dirigida a capturar a un grupo de votantes de los cuales ya se tiene un perfil muy específico. Y entonces, ¿cuál es esa moralidad o esos valores a los que están aludiendo las personas que están utilizando estos discursos, que realmente pues usan las palabras, como te decía, de respeto, de la dignidad humana? Bueno, hemos escuchado también discursos sobre el pecado, refiriéndose a las personas homosexuales. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿O qué es lo que, cómo realmente estas palabras se están usando de una manera fuera de contexto para buscar, pues, prejuiciar o perpetuar, ¿verdad?, esos prejuicios hacia diferentes personas que son diferentes? Pues mira, precisamente porque dentro de estas estrategias políticas se conoce que hay gente que quizás hablar de economía, hablar de estatus, hablar de corrupción incluso, pues como votantes a lo mejor van a decir, bueno, pues todos roban, rojos han robado, azules han robado, al final es el mismo perro con distinto collar. Pero cuando incluimos en la estrategia política un discurso que no solamente atiende economía, estatus, política pública, sino que también atiende género y sexualidad, entonces esos son como unos triggers, son como unos resortes que detonan, ¿no? Y que alguna gente, pues desde sus ideologías o desde sus perspectivas o desde sus formas de vivir, incluso la religiosidad, pues son asuntos no negociables. Y eso entonces les propulsa a salir de su casa, y quizás en un momento de, bueno, aquí estamos en una causa perdida porque no importa con quién el país va a perder, pero cuando me pones el tema de todo lo que acontece entre las rodillas y el ombligo, entonces ahí me apunto, ahí salgo de la casa y cojo el carro, me pongo la mascarilla y voy y registro mi voto, porque después de todo no me interesa que X o Y cosa suceda en el país que tenga que ver con género, que tenga que ver con sexualidad. Así que son unos trigger points para muchos sectores de la población, y los candidatos y las candidatas y los partidos lo conocen. Así que de ahí entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento para precisamente leer entre las líneas, para no solamente leer las palabras, también leer los espacios que no necesariamente están saturados de palabra y discurso, pero que también albergan contenidos importantes. Entonces es bien interesante porque en Puerto Rico los partidos, como decía ahorita, los partidos de corte explícito religioso, pues han probado ser totalmente ineficientes y no despegan de primera base. Sin embargo, ahora tenemos, por ejemplo, el contexto del partido, el Proyecto Dignidad, que es un partido que se ha querido presentar ante el país como una colectividad laica, como una colectividad secular, como una colectividad que está abierta a todo tipo de puertorriqueño y puertorriqueña que desee reclamar que se nos restituya la dignidad que como pueblo se nos ha arrebatado con tanto pillaje y con tanta corrupción. Sin embargo, volvemos a la necesidad de tener que leer entre las palabras y entre los espacios que ocupan las palabras. Eh, Algunas de las personas que están militando y que están corriendo como candidatos y candidatas en este partido ya tienen una larga trayectoria en nuestro país como participantes activos en los asuntos políticos del país, especialmente aquellos que tienen que ver con género y sexualidad, y ese es el caso ciertamente del doctor César Vázquez.
Así que a pesar de todo el discurso que ellos han armado, tan abierto, tan laxo, tan poroso, tan genérico, porque en ningún momento hablan de cristiandad, en ningún momento Ujú. necesariamente están hablando de Dios, o no es algo que están recurrentemente invocando, incluso cuando se les pone el tema en los medios de comunicación, en los debates, como que un poco lo quieren recusar, ¿verdad? Ya dejemos de hablar de esto porque me acusan de que solamente hablo de esto, pero es que solamente me preguntan de esto, ¿verdad? Así que en medio de estos discursos tan genéricos, pues por ejemplo, el otro día leía una propaganda de una de las candidatas que establecía que diferir no es odiar y que el verdadero respeto a la diversidad también requiere reconocer que van a haber diferencias de planteamientos y que no siempre vamos a estar de acuerdo y por ende hay que tener un respeto por esa diversidad de opiniones. El asunto es que diferir es estar en desacuerdo. Ujú. Y en Puerto Rico ya hay un espacio hábil para estar en desacuerdo y para diferir. Aquí nadie está obligado a abortar, por ejemplo. Por eso quien desea recurrir a la terminación de un embarazo, pues de acuerdo a los cánones de ley, pues tiene la posibilidad de hacerlo, pero quien opte por no hacerlo, pues no tiene que hacerlo. Ahora bien, aquí entonces el asunto no es uno, o el problema de fondo en Puerto Rico no es uno de diferencias de opiniones o de posicionamientos. El Ujú. problema es cuando esa diferencia de posicionamientos se traduce en una gesta política que busca precisamente desarticular, desarmar, jamaquear los derechos civiles para poco a poco irlos desmontando. Y eso es violencia. Violencia es cuando dos posicionamientos no pueden coexistir. Así que aquí no estamos hablando de una mera diferencia de opiniones, que es lo que se Ujú. propulsa en esta propaganda política del proyecto de dignidad. La diferencia de opiniones ya está estipulada y lo ha estado por siglos en nuestro país. El problema es cuando esa diferencia de opiniones se va a traducir en un proyecto político que una de ellas va a buscar asfixiar y totalmente cancelar la posibilidad de existencia de la otra. Y eso, claro, no se va a decir en un pasquín, eso no se va a decir en un opúsculo que se va a repartir en la calle buscando votantes, porque ¿quién quiere de buenas a primeras enlistarse en ese tipo de gesta política, no? Así que el discurso entonces es uno más laxo, es uno más, entre comillas, suavizado, más elegante, más incluso hasta en tono, más lento, más pausado, más. Aquí no estamos haciendo nada de lo que se nos acusa que estamos haciendo, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues vuelvo a incidir, la larga trayectoria que estas personas que conforman este tipo de discurso político probada ya tienen en nuestro país, pues es su carta de trabajo indisputable. Claro, no, totalmente de acuerdo, ¿verdad, Juan? Que como tú estás diciendo, y ya estoy viendo en los comentarios también, las personas como están de acuerdo que hay que leer sobre todo entre líneas, como tú dices, y recalcar también algo que me gustó que dijera es pues mirar la trayectoria de los diferentes candidatos o partidos, porque puede ser que para algunas personas sea una presentación nueva, pero para aquellas personas que sí han estado más pendientes de dónde vienen diferentes candidatos y candidatas, pues uno puede realmente entender quiénes son y cuáles son pues sus perspectivas o sus agendas que las están convirtiendo en una agenda política. Entonces te quería preguntar brevemente, porque ahora me acordé de en un debate que César Vázquez dijo la importancia de que no, a ver cómo lo digo, él decía que las personas religiosas tenían un rol y que deberían de estar en las decisiones de política pública en el Estado, como para contrarrestar el reclamo que se hace de que haya una separación de iglesia y Estado. ¿Cómo es que uno puede entender? Nadie es que está diciendo que no sean parte, algunos de ellos dicen que quieren que sean parte de la discusión, sobre todo en el tema de perspectiva de género, y las personas que defendemos los derechos humanos, pues ya hemos dicho que es que eso, por ejemplo, Marilis Pagán, la directora de nuestro proyecto, ha dicho, es que eso es como poner al Ku Klux Klan a discutir con las personas, con Martin Luther King, por ejemplo, en esas discusiones de racismo. O sea, ¿por qué es que él dice que
grupos que realmente son fundamentalistas, que ya aclaramos que no es que son todas las personas religiosas, pues quieren sentarse en estas conversaciones y el efecto que realmente y la amenaza que eso representa para muchas personas y los derechos humanos y civiles de todas. Fíjate, es un tema interesante, porque precisamente evocando esa complejidad con la que comenzamos el diálogo, ¿verdad? En Puerto Rico hay una separación de iglesia y Estado que está declarada por nuestra Constitución y sobre todo que también está declarada por la Constitución de los Estados Unidos, que es la que va por encima de la nuestra, ¿verdad? Por encima de nuestra Constitución estatal. Ahora bien, también hay unas leyes federales que poco a poco han abierto la puerta para que colectividades religiosas también puedan participar ya no solo de unos procesos de política, sino también incluso económicos con fondos estatales. No nos olvidemos que tenemos las oficinas de base, las oficinas de organizaciones comunitarias y de base de fe, en las cuales las comunidades religiosas, entre otras organizaciones comunitarias, compiten por propuestas de fondos públicos para llevar a cabo diversos proyectos, sin que necesariamente estos proyectos se monitoreen con un rigor y se haga un avalúo y se confirme que en efecto las instituciones religiosas en este país pueden y hacen un trabajo social mejor de lo que le corresponde al Estado. Eso es un asunto que aquí en Puerto Rico ciertamente se ha descuidado y que yo creo que a la luz de esa falta de información, muchísimos cheques se están entregando partiendo de la premisa que una escuela de alianza público-privada, una escuela charter va a ser mejor administrada por una iglesia que lo que le correspondería al Estado hacerlo, ¿verdad? Pero poco a poco han habido unos capítulos de ley federal que han ido, y esto con la presidencia de George W. Bush, pues se manifestó con mucha pujancia, que han ido abriéndole la puerta a muchas colectividades religiosas para precisamente incidir en procesos de política pública. Yo insto a todas las personas que nos están escuchando a seguirle la pista, por ejemplo, a un grupo que se llama Capitol Ministries. Capitol Ministries es una colectividad en los Estados Unidos de Norteamérica con un objetivo muy específico, y eso es poner a un pastor varón, no mujer. No tiene mujeres en Capitol Ministries, varón, en todas las agencias de gobierno estatal y federal. Y lo han logrado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solamente están como objetivo para respecto a Estados Unidos, sino también para el mundo. Y no nos olvidemos que lo que nosotros estamos hablando de una forma tan local respecto a las elecciones que tenemos aquí ahora en noviembre, en Latinoamérica ya se ha venido dando. No olvidemos Ecuador, no olvidemos Venezuela, no olvidemos Perú. Así que esto es mucho más amplio que este momento y este espacio puertorriqueño. Así que tienes toda una serie de colectividades que están buscando incidir en procesos de política pública. Y la pregunta que yo creo que también tenemos que hacernos es si en medio de esa separación de iglesia y Estado, basta con simple y sencillamente cerrar la puerta a todo lo que pueda oler a religión, o si las colectividades religiosas que se ubican en otro posicionamiento ideológico, en otro posicionamiento político, también pueden ser colaboradores y colaboradoras para incidir en esas tensiones, en esas pugnas y en esos recalibres de derechos humanos. Eso es un tema que está muy en discusión, porque la separación de iglesia y Estado, como el Estado mismo, no es una creación natural, es una creación social y política. De ahí que esa aparente separación de iglesia y Estado que tiene nuestra Constitución no esté tan clarificada. De ahí que hayan muchas pugnas en cortes que se pierdan y no se ganen, precisamente porque no hay un acuerdo sobre dónde ha de terminar la religión y dónde ha de comenzar la política. Esto ocurre en Puerto Rico y esto ocurre hasta en el mismo Francia, que tiene una larga tradición de laicismo, de separación de estos poderes. Así que más que nada, la separación de iglesia y Estado, en lugar de ser algo,
es un proceso constante que no termina, que convoca o que ha de convocar muchísimas voces para precisamente incidir en ellos y poco a poco ir puliendo, ir cristalizando cuál es el lugar que la cuestión religiosa ha de ocupar, en este caso, en nuestro contexto puertorriqueño. Sí, muchas gracias por la aclaración, ¿verdad? Y por la recomendación que nos hace de seguir diferentes grupos, sobre todo mirando que hay que mirar también el ejemplo internacional, ya sea en Estados Unidos de América o en otros países en Latinoamérica, y ver realmente que nosotros somos parte de diferentes procesos que se han estado dando históricamente y contemporáneamente en estos temas, ¿verdad? Y que inciden, que pueden ser también un ejemplo o un lugar hacia donde mirar para nosotras poder tomar decisiones, ¿verdad? Que vayan de acuerdo con nuestros derechos. Bueno, ya estamos llegando al tiempo que nos habíamos propuesto, pero no sé si quieres darle alguna última recomendación. Creo que tú has clarificado realmente por qué es importante que estemos haciendo este análisis desde como tú nos lo estás explicando en estos procesos eleccionarios, pero si tienes alguna última recomendación a todas las personas votantes en cómo, pues, qué preguntas se pueden hacer, por ejemplo, qué manera más resumidamente para poder ejercer un voto a favor de la equidad. Mira, estamos viviendo un tiempo muy complicado y eso no es noticia para nadie. Estamos viviendo un tiempo de crisis económica inusitada, sin precedentes en nuestro país. Estamos viviendo un momento donde nuestras libertades, incluso cada día a las 10 de la noche, se ven menguadas y el Estado, pues, no necesariamente asume sus responsabilidades a favor de la vida plena de nuestro pueblo puertorriqueño. Por todo esto, no hay un momento más importante para hablar de estos asuntos. No hay un momento más importante para traducir estos diálogos a acciones políticas que ciertamente en este momento inciden en votos, pero no podemos perder de perspectiva que la gestión que nos corresponde hacer como pueblo para tener la gobernanza que merecemos como pueblo no comienza ni termina el 3 de noviembre. El 3 de noviembre es una parte esencial de nuestras responsabilidades como democracia participativa y ciudadana que se supone que somos. Así que si alguna de las personas que nos está escuchando no necesariamente es una persona que asume este tipo de acción en su cotidianidad, pues este es el momento para repensar eso. Porque si buscamos un nuevo país, no va a ser porque un solo candidato o una sola candidata lo vaya a lograr. Es porque como pueblo lo vamos a exigir. Y lo vamos a exigir con acciones contundentes en la cotidianidad. Así que ojalá que estos microtalleres pues nos ayuden a seguirnos educando, a seguirnos dialogando, a seguirnos buscando, pero también a seguirnos activando de cara a los comicios que nos esperan, pero también de cara a la vida que como pueblo también nos espera más allá del 3 de noviembre. Sí, muchísimas gracias, Juan. Yo creo que más claro no puede estar. Así que yo les voy a dejar con ese mensaje de Juan último, ¿verdad? En que la ruta estamos ahora en este proceso, pero la ruta no termina con las elecciones. Y que este es el momento de usar, de transmitir, de transformar nuestro conocimiento en acciones. Así que, bueno, muchísimas gracias. También les quiero decir que estén pendientes que tenemos otro próximo microtaller el domingo que viene, en que estaremos hablando si ser cristiana me impide ser feminista, y estaremos pues extendiendo un poco ya como Juan nos ha estado explicando. Así que si tienen alguna pregunta nos las pueden ir dejando en los comentarios, como les dijimos que sería media hora como mucho, pues las leeremos con calma y cualquier cosa les clarificamos luego. Pero nada, muchas gracias Juan y a todas las personas que se conectaron y que nos van a escuchar después en grabación. Hasta luego, un saludo, gracias. Hasta luego.